Servicios informativos de Radio Andújar. Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos, buenas tardes. El fenómeno de las noticias falsas o fake news es actualmente de enormes proporciones, porque miles son los que las siguen y, lo que es peor, acaban creyéndolas verídicas. De acuerdo con algunas opiniones que nos alertan de este peligro, sencillamente no hay noticias falsas, simplemente que o son noticias o son falsas. Pasa algo parecido con los medicamentos, que no son buenos o malos, sino que curan o no curan. Y es que la oleada de noticias falsas no solo recorre las redes sociales, sino que también afectan a los propios medios tradicionales, convencidos de que son más frágiles ante la nueva realidad del mercado, como es el caso de la publicidad, que se va cada vez a otras plataformas. En este sentido, se impone el cambio de las reglas de juego para que el periodismo no dependa de 4 grandes empresas y sí de un mercado basado en la realidad del propio medio. Es evidente, por otra parte, la necesidad de que los periodistas contextualicen las informaciones para diferenciarse de la información que circula por las redes sociales, aportando una labor de verificación que se hace cada vez más necesaria. Entre otras razones, porque existe un entreguismo a la no confirmación de las informaciones y como todo lo que llega por las redes no es comunicación, por eso tiene que ser confirmado por un profesional. A juicio de los profesionales de la comunicación, la labor del periodismo es clara: valorar la información, jerarquizarla y documentarla para ofrecerse a los lectores un sistema de trabajo del que las redes sociales adolecen y que no se conoce por parte de los lectores. Se insiste unánimemente en que las redes sociales no son un medio de comunicación porque polarizan a la población y evitan el esfuerzo intelectual del diálogo. Otra de las críticas que conocemos alrededor de este tema es el aumento de las informaciones periodísticas basadas en declaraciones políticas de representantes públicos, lo que parece de una pobreza intelectual tremenda, ya que los políticos están para que hagan, no para lo que digan. Finalmente coincidimos en que la mejor arma para combatir las noticias falsas son los profesionales mediante las herramientas de verificación, y todo porque las noticias falsas que corren por las redes sociales vienen perfectamente empaquetadas, hacen referencia al medio de comunicación del que proceden, que es falso o inexistente, y las adornan con llamativos titulares. A partir del instante en que son leídas, entendiendo que son interesantes y que vale la pena compartirlas, no lo dudamos y comienza un recorrido endiablado de consecuencias imprevisibles. De hecho, en algunos casos, sobre todo los relacionados con la clase política, muchos de los protagonistas se han visto obligados a declarar al respecto de la noticia de las redes sociales, y no siempre con éxito, puesto que la gran mayoría de los que han propagado la noticia no tienen por costumbre seguir los medios de comunicación acreditados. Evidentemente, señoras y señores, desde el momento en que legalmente se pudiera controlar a quienes crean y difunden este tipo de informaciones, todas con fines eminentemente interesados, se reduciría al máximo esta posibilidad, pero no parece sencillo y tampoco que existan ganas de ponerle coto. Mientras sigamos así, por tanto, dependerá de nosotros el caer la tentación o la de no ayudar a la difusión de noticias que no lo son, porque son falsas. Y ya hemos visto lo que nos han dicho estos profesionales del periodismo nacional. Si es falso, no es noticia. Les rogamos entiendan ustedes esta garganta en malas condiciones por aquello de un constipado inesperado. Gracias, hasta mañana, buenas tardes. Radio Andújar, noticias. ¿Qué tal? Gracias, como siempre, por estar ahí. Tiempo para la información. Repasamos temas de actualidad de los que les vamos a dar todos los detalles, como les decimos siempre, en nuestras redes, para que puedan escoger de qué noticia quieren tener más información. Vamos de nuevo con la planta de biogás, y es que no nos equivocábamos
cuando les decíamos que a buen seguro el último trimestre del año iba a estar marcado por la planta de biogás y también por el Hospital Alto Guadalquivir. Y van a ser ambas cosas noticia en los próximos días. De hecho, hoy en nuestro informativo vamos a ocuparnos de la planta de biogás. Y lo vamos a hacer porque la plataforma Stop, planta de biogás en Andújar, ha sentenciado afirmando la que ha pasado ahora a ser su bandera reivindicativa para poner freno al deseo del alcalde de autorizar la ubicación de la planta de biogás. Y esta bandera es: ni en tu pueblo ni en el mío, se lo recordábamos la semana pasada, ahora nos argumentan el porqué. Mientras nuestra máxima autoridad sostiene que no hay nada decidido y que Andújar se va a blindar para que no se ubiquen empresas que puedan comprometer la salud y el bienestar andujareño, la plataforma dice tener ahora muchos más argumentos para no creer nada y no pues atender a este tipo de promesas, así nos lo han dicho. Y es que representantes de la plataforma participaban en el Congreso en unas jornadas formativas e informativas en las que se pusieron sobre la mesa diferentes experiencias vecinales con este tipo de plantas en otros lugares. Y los de Andújar dicen no haber escuchado ni una sola cosa buena tras la implantación de estas plantas en diferentes lugares de España, que finalmente sí generan malos olores y problemas diversos. Eso es lo que se han traído de la celebración de estas jornadas. Nos cuentan, en entrevista que ampliada van a poder escuchar, como les digo, en nuestras redes, que volvieron de las mismas muy preocupados y hasta asustados, porque entre otras cosas han podido comprobar con los expertos que participaron en las jornadas que a la empresa que monta este tipo de plantas les importa bien poco la salud de la gente. Este modelo de negocio no está mirando por la salud de nadie. Se la van a saltar a la torera. No le importa nada la salud de las personas que estamos aquí alrededor. Solo le importa su dinero. Entonces, partiendo de esa base, todo lo que nos quieran contar de que solo es alperujo, de que es mentira, que solo alperujo, bueno, sí, mira, el alperujo es que no lleva azufre, entonces no va a oler, no va a tener sulfuro de hidrógeno, como ha dicho el alcalde, y en una reunión nos dijo uno de los técnicos municipales, un arquitecto municipal. Es cierto que el alperujo no tiene prácticamente azufre, pero sí es cierto que se lo van a tener que añadir, porque hablando con compañeros de diferentes plataformas, informándonos y demás, hemos visto que si no hay azufre las bacterias se mueren. O sea, el alperujo no tiene azufre, pero lo tienen que añadir. Van a tener que añadirlo. ¿Cómo? No sé cómo lo hacen, porque no podemos buscar en internet y ver cómo lo hacen. Pero sin azufre no hay digestión. Y el azufre luego el que va a generar esa cantidad de sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, que aparte de oler a putrefacto y a cantarilla, como dice este doctor neumólogo, va a producir es altamente tóxico. Incluso puede producir la muerte. O sea, lo dice, vamos a colgar todo esto que estamos diciendo aquí durante estas próximas semanas, después del puente, vamos a elaborar una serie de vídeos donde vamos a demostrar todo lo que estamos diciendo, porque lo que estamos diciendo nosotros no nos lo estamos inventando, tenemos pruebas y podemos corroborar que eso es así. Y la verdad que nos molesta mucho que se intente mentir a la gente. Nos molesta mucho que se intente mentir a la gente y que se intente confundir a la gente. Está claro que ellos dicen, la postura del ayuntamiento, que no hay nada hecho y bueno, esperemos que sí, que sea cierto y no nos estén engañando, pero muchas de las cosas que dicen son mentiras y se pueden desmontar perfectamente. ¿Tipo de mentiras, por ejemplo? Tipo de mentiras. Solo es alperujo. No es solo alperujo. No va a poder ser solo alperujo. Porque ya hay también algunos acuerdos, bueno, no hay acuerdos, pero hay granjas que están por allí cerca y esas granjas van a tener que deshacerse de sus purines y no los van a transportar a muchísimos kilómetros. Una de las formas de añadir azufre que nos hemos enterado a esas plantas es meter una pequeña cantidad de purines, que bueno, que va a ser solo de alperujo, pero es que aunque sea solo de alperujo va a ser molesto. Era la intervención de Cristóbal Gutiérrez, miembro de la plataforma. Desde la misma nos dicen que van a seguir desarrollando acciones para que no se ubique en Andújar esta planta. Acciones como la celebración de unas jornadas informativas con la presencia en nuestra ciudad de científicos e investigadores que van a hablar sobre las consecuencias que se derivan de este tipo de industrias y también saber cómo funcionan las mismas. Igualmente hablan de una concentración en el mismo lugar donde se quiere ubicar la planta, una zona en la que, por cierto,
contradiciendo la afirmación pública que ha hecho el alcalde de que no es paso de linces esta zona, la plataforma le recuerda a Carmona Limón la señalización que al respecto de paso de linces instaló ahí la Junta de Andalucía. Que ha dicho que, bueno, nos ha dicho que mentimos, que allí no hay linces. Allí hay linces, están puestos, y está el cartel en la autovía. En el kilómetro 316 hay puesto un cartel muy grande, dirección Madrid, que pone linces en 23 kilómetros. Y la planta esta está situada por sobre el 314. Hay dos pasos de lince bajo la autovía, que son el arroyo el Martín Malillo y el arroyo Martín Gordo. Y en el medio, justo en el 314, hay otro paso. Y es justo en el mismo sitio donde quieren poner la planta. Ahí hay un paso bajo la autovía, que es por donde pasan los animales de un lado al otro. Y sí, lo hay. Y está, vamos, los planos de distribución del lince publicados por la Junta de Andalucía así lo dicen. No lo decimos nosotros. Eso es que se pondría nervioso el hombre y no sabría no muy bien lo que decir. Porque, mintiendo. Hombre, como alcalde de Andújar sabe dónde están los linces y dónde no están. Lo sé yo y me he informado yo y soy tal. El alcalde de Andújar seguramente que lo sabe, se habrá equivocado. En nuestras redes tienen al completo esta entrevista interesante para escuchar, entrevista que hacíamos a Cristóbal Gutiérrez y Francisco Carrillo de Stop Planta de Biogás. Nos van a contar ahí los detalles. Más cosas. La Casa de Cultura ha acogido una nueva cita del 14º ciclo de cine de memoria histórica que organiza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Jaén y que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial. En nuestra ciudad se ha proyectado la película Te estoy amando locamente, que contó con la presencia de la actriz Lola Buzón, que participaba en un coloquio posterior en el que abordó la memoria histórica, recordando cómo el franquismo ocultó la realidad del colectivo LGTBI. Pues lo que vamos a hacer dentro del contexto de memoria histórica, hablar un poquito de la comunidad LGTBIQA+, ¿no? Porque hemos estado como muy invisibilizadas y al fin y al cabo nosotras y nosotros también somos parte de esa historia andaluza. Se ha escrito también con parte de la comunidad LGTBIQA+. Tenemos una historia de referentes súper conocidos a lo largo de toda la historia, pero es importante reivindicar también cómo fue esa transición para nosotros, ¿no? Porque al final somos un colectivo con ciertas vulnerabilidades, por lo tanto todo proceso duro siempre es más duro quizá para nosotros por esas características de vulnerabilidad, de invisibilización que han recaído sobre nosotros. No podemos olvidar que había cárceles especiales para nosotros y nosotras durante la época del franquismo. Entonces vamos a hablar de memoria histórica, pero desde una perspectiva LGTBIQA+. Decía la actriz que la película ha dejado un buen sabor de boca en ella por el acogimiento que se está haciendo de la misma allá donde se proyecta. Yo la verdad es que me siento reconocida y celebrada por toda Andalucía. Todos los sitios que me han llevado, yo lo único que hago es percibir el cariño de la gente. Entonces el sabor de boca que ha dejado la película Te estoy amando locamente en mí ha sido maravilloso. Sigo trabajando, somos también conscientes de que hoy día todavía para la comunidad LGTBIQ, sobre todo para las mujeres trans, el acceso laboral es mucho más complicado. Tenemos uno de los porcentajes de paro más altos de la sociedad, pero ahí seguimos luchando y de momento, como yo casi que siempre lo que me he encontrado ha sido cariño. Estoy dispuesta a seguir luchando, tengo mi compañía de teatro en la que trabajo mucho pero me satisface mucho, así que nada, que me llamen toda la gente que esté pensando en hacer películas, por supuesto. Radio Andújar. Noticias. Noticia también del fin de semana que ha seguido Radio Andújar el arranque de la Semana Grande de la Peña El Madroño, que todos los años por octubre nos llega en torno a la Virgen del Pilar y que se ha iniciado con el pregón. Pregón que este año ha recaído en todo un madroñero de los pies a la cabeza, Ramón Colodrero. Es un pregón para una peña a la que quiero, entonces he procurado hacer un pregón para la Peña del Madroño, sin olvidar lógicamente la unión que hay en la devoción a la Virgen de la Cabeza. Eso no se puede olvidar, pero va a ser un pregón, entiendo yo, o lo he pretendido, primero hablando con el corazón y dirigido a la Peña del Madroño y a exaltar pues, a la Peña del Madroño. ¿Y cómo definiría el espíritu de esta peña? Yo siempre he dicho que esta peña es un continuo caminar, ¿no? Como casi todas las peñas, pero por ser de las primeras, de alguna forma marcó el camino y la ruta para otras peñas. Entonces creo que es muy importante, y de ahí la responsabilidad de que, sin desmerecer a ninguna otra, la Peña del Madroño tiene una gran responsabilidad de todo ese movimiento que ha existido desde el año 83 hasta ahora, para las peñas y sobre todo para la devoción a la Virgen de la Cabeza. ¿Qué lugar ocupa la Virgen de la Cabeza en su vida personal?
Hombre, evidentemente el primero, dentro de lo que es la parte... yo siempre me he definido que soy cristiano, devoto, peregrino, romero y madroñero. O sea, para mí la vida espiritual es eso. Lógicamente lo primero, la vida material, es la familia. Mi mujer, mi hijo, mis nietos, demás. Pero la Virgen de la Cabeza, desde chico me la inculcaron mis padres y la sigo. Por enseñanza, por aprendizaje y por convicción. Y ya por último, ¿cómo ve el futuro de estas tradiciones entre los más jóvenes? Pues yo creo que hay gente joven, estoy viendo en las peñas, que aunque a muchos nos pueda extrañar algunos compañeros por nuestra edad, pero yo los comprendo y los veo positivo porque creo que están adaptando todo a los nuevos tiempos, hay que irse adaptando a los nuevos tiempos. Esto es un ejemplo que yo siempre pongo también, es como un junco, ¿no? Si el junco fuera rígido, cuando sopla el viento se rompe. Hay que ser flexible y adaptarse a lo que hay. Y creo que en la peña romera en general y en el Madroño en particular está viendo ya el impulso de gente joven, que son los que tienen que tirar del carro. Los que ya tenemos bastantes años, ya tenemos que irnos apartando un poco y dejarlo a ellos. Ya tuvimos nosotros su edad y ya tiramos del carro en su momento. Entrevista que realizaba nuestra compañera María José Toscano. Más cosas, les decíamos la semana pasada que íbamos a ir comentándoles cómo va el calendario de vacunación. Nos informa la Junta de Andalucía que desde hoy se empieza a vacunar contra la gripe y la COVID en Andalucía a mayores de 80 años y a las personas con gran dependencia en sus domicilios y sus personas cuidadoras habituales. Según la información ofrecida por la Junta de Andalucía, la actividad de la gripe se encuentra en un nivel bajo, el esperado para esta época del año, detectándose circulación esporádica del virus en las últimas 4 semanas. Hay que estar atentos. La agenda del día nos deja hoy la presencia en Andújar de Benito Morillo, es secretario del grupo parlamentario de Vox. Viene a hablar con los medios de comunicación sobre la problemática del Hospital Alto Guadalquivir, y es que la sanidad va a ser noticia hoy, especialmente en Andújar, porque de otro lado, de la mano de Juan Francisco Cazalilla de Izquierda Unida Podemos, hay otra convocatoria para hablar de la problemática de los cribados de cáncer de mama, de la problemática de la sanidad en la comarca de Andújar y de las movilizaciones que en torno a la defensa de la sanidad pública se hacen en Andújar el próximo día 25 de octubre. Precisamente y en torno a la polémica suscitada en Andalucía con el problema de los cribados de cáncer, el consejero de Salud en funciones, Antonio Sanz, ha anunciado planes de acción para los cribados de cáncer de colon y cuello de útero. Por lo tanto, vamos a seguir apostando claramente desde el Gobierno por la prevención y por los cribados en Andalucía. Por eso hoy quiero anunciarles que el próximo Consejo de Gobierno, el próximo miércoles, vamos a impulsar un plan de acción integral en materia de cribados basado en la iniciativa recientemente aprobada del plan de choque para cribados de cáncer de mama, al que vamos a incluir 2 planes de acción más 2 planes globales de reacción y de impulso a el cribado del cáncer de colon y para el de cuello de útero. Mañana se pronunciará el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. Y para terminar, un dato curioso que detalla hoy el apartado estadística de la Junta de Andalucía, datos que corresponden al primer trimestre de este 2025. Sepan que en Andalucía las defunciones superaron a los nacimientos en 6.369 personas en el primer trimestre del año. En este periodo de tiempo se produjeron en Andalucía 14.360 nacimientos, un menos 1,7% con respecto a 2024. Se produjeron 20.729 defunciones. Hay un descenso del 0,2% respecto a 2024. Y un dato curioso, se contabilizaron 5.267 matrimonios en ese primer trimestre, un 16,2% más que en 2024. Ya han escuchado, la gente se ha casado más en el primer trimestre de 2025 que en el 2024. Pues así terminamos, deseándoles como siempre lo mejor. Recuerden, en nuestras redes tienen estas y otras noticias de interés. Hasta luego. Servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar,
Profesionales al servicio de la información.